Sí, sí. Ok, entonces a través de esta hoja de cálculo vamos a revisar cómo programar una hoja de Excel para aplicar la ley de Raoult. Entonces, el objetivo de este ejercicio es estimar la temperatura y composición de vapor del punto de burbuja para una mezcla líquida que contiene 10% de mol de pentano y 90% mol de hexano a una atmósfera de presión. De entrada, podemos verificar que podemos utilizar la ley de Raoult. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con bajas presiones, es decir, a condiciones ambiente. Como ya habíamos revisado, lo que hay que, bueno, dentro de la información que debemos de tener o de conocer, son las constantes de la ecuación de Antoine, que como ya revisamos, se pueden consultar en cualquier libro de referencia. Entonces aquí ya las tenemos, A, B y C. La ecuación de Antoine sí tiene limitantes. Uno de los limitantes es que la presión se debe de trabajar en milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y la temperatura se debe de manejar en grados centígrados. Necesitamos conocer las condiciones, es decir, la presión del sistema o la presión a la cual va a estar mi mezcla, la composición de líquido de cada una de las sustancias. En este caso, mi primera sustancia es pentano, la segunda es hexano. Y aquí arriba lo dice que la mezcla tiene 10% mol de pentano y 90% mol de hexano, es decir, 0,1 y 0,9. Ahora necesitamos una temperatura propuesta como temperatura de ebullición de la mezcla. Para eso necesitamos tener como referencia la temperatura de ebullición de cada componente. Entonces, si ustedes investigan, podrán verificar que esas son las temperaturas de ebullición, solo que aquí están expresadas en Kelvin. Entonces, expresada en Kelvin, esta es la temperatura de ebullición de pentano y esta es la de hexano. Como yo necesito una temperatura base o de referencia, em, ¿qué creen que puede hacer para que la temperatura inicial sea coherente? Es decir, ¿qué temperatura de ebullición de la mezcla puedo suponer en en un momento inicial o en un punto inicial? Si uno ebulle a 309 y el otro a 341, ¿a qué temperatura se imaginarían o podrían proponer que ebulle la mezcla? Yo lo que haría es sacar el promedio, ¿no? Ese va a ser mi punto de partida. ¿Por qué? Pues porque yo no sé nada, entonces solo voy a hacer una propuesta. Por ejemplo, vean, ahí dice, lo primero que tengo que hacer aquí es proponer una temperatura porque yo no conozco el valor de esa temperatura. Y una buena propuesta sería el promedio de estas dos, ¿no? Lo que sí se debe de cumplir es que no, nuestro rango de temperaturas de ebullición se encuentra dentro del punto de ebullición del pentano y del hexano. No puedo obtener temperaturas de ebullición de la mezcla que salgan de ese rango. ¿Por qué? Pues porque si tengo 100% pentano, este va a ser el punto de ebullición. Y si tengo 100% hexano, ese será el punto de ebullición máximo. Si en algún momento sus cálculos les arrojan temperaturas superiores o inferiores a ese rango, algo está mal. El siguiente paso es programar mis fórmulas. ¿Qué es lo que yo debo de calcular? Presión de saturación para cada componente. Si ustedes observaron hace un momento en la fórmula, aquí tiene el subíndice I y denota eh, cada componente. Es decir, voy a tener presión de saturación 1 para pentano, presión de saturación 2 para hexano, constante de equilibrio para pentano, constante de equilibrio para hexano, fracción vapor pentano, fracción vapor hexano, y debo de hacer el cálculo de la sumatoria. Em, para hacer el cálculo de la presión parcial, solo debo de seguir la ecuación de Antoine.
Como aquí mi ecuación dice que es el logaritmo base 10, yo no necesito el logaritmo base 10 de la presión, solo necesito la presión. ¿Cómo elimino el logaritmo base 10? ¿Cuál es la operación matemática inversa del logaritmo base 10? Es decir, por ejemplo, cuando tienen logaritmo natural, para eliminar ese logaritmo natural es el exponencial, pero para el logaritmo base 10, ¿no? No, es diferente. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la operación matemática inversa del logaritmo base 10? Del logaritmo natural es el exponencial, pero ¿y del logaritmo base 10? ¿No? ¿Qué exponencial? No, eso es solo para el logaritmo natural. Exponencial, ajá, exponencial base 10, es decir, rayos son nuevos y no se ve. Es decir, vean, si yo tuviera logaritmo natural de la presión de saturación es igual a I menos BI entre T más CI. Si yo tuviera así logaritmo natural y quisiera despejar solo esto, tengo que aplicar el exponencial, ¿no? Exponencial del logaritmo natural de la presión de saturación de I es igual a el exponencial de AI menos BI entre T más CI. ¿Cierto? Sí. Exponencial y logaritmo se eliminan. ¿Por qué? Porque son operaciones inversas. Sí quedaría mi fórmula, ¿no? Pero yo no tengo logaritmo natural, yo tengo logaritmo base 10. La operación matemática inversa es exponencial base 10, es decir, 10 elevado a presión de saturación. 10 elevado a ahí. Bueno, no es cierto, espera, bueno, logaritmo va a ser 10 y 10 se eliminan. Entonces mi fórmula va a quedar de esta manera. Esta es la fórmula que yo debo de colocar aquí. Entonces, esto es lo que yo debo de colocar en Excel. Ahí nada más, creo que sí se van a tardar un poquito con sus computadoras porque hay que buscar los símbolos. Bueno, primero, si quieren que cuando ustedes programen su hoja de Excel quede exactamente igual que esta, hay que localizar las variables en el mismo lugar. Vean, aquí la constante A de pentano está en la celda B8, para hexano B9 y así respectivamente, ¿no? Entonces, si quieren que quede exactamente igual, deben de posicionarlo igual. No les va a servir que lo posicionen de una forma diferente y que coloquen exactamente esto en su hoja de cálculo. Entonces, si tiene la misma localización en cuanto a celdas, la programación queda así. ¿Ya vieron? 10 elevado a, ¿qué es? A, ajá, es A menos B entre temperatura más C. Aquí, ¿por qué creen que esté así? Exactamente, porque la temperatura está expresada en Kelvin y se necesita en centígrados. Entonces, si no se convierte antes, se puede meter el factor de conversión ahí. Si ustedes desde un principio colocan la temperatura en centígrados, ya no necesitan colocar aquí este factor de conversión. Aparte, ya vieron que aquí está el nombre de las celdas y aquí está T. Ok, eso se llama renombrar celda.
Exactamente, aquí en la parte superior, si lo alcanzan a ver, aquí aparece B8, pero aquí, por ejemplo, aparece T. ¿Cómo se renombra? Por ejemplo, si yo aquí le quiero poner a 1, ahí lo escribo y le doy Enter. Y con eso se renombra. Ah, bueno, ahorita creo que no se renombra porque como ya está utilizada. Ah, no es cierto, no se renombra porque aquí ya existe la celda A1. Entonces hay que darle un nombre que no tengan ya las celdas. Aquí en este caso, pues ya está renombrada por eso es que aquí en las fórmulas aparece así. Y está para mi primer componente y para mi segundo componente. Después voy a calcular K. La constante de equilibrio de pentano es igual a la presión de saturación entre la presión del sistema. Si ustedes vieron, mi presión del sistema la tenía en atmósferas, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, aquí. ¿Ya vieron? Está en atmósferas. Pero la ecuación de Antoine me dice que debo de utilizar la presión en milímetros de mercurio y también hace rato les dije el factor de conversión. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces ahí está el factor de conversión. Hago exactamente lo mismo para hexano. Después procedo a calcular Y1. Y1, déjenme lo hago más chiquito. Y1 es igual a K1 por, ay, ¿dónde está? Por X1. X1 son las composiciones que yo coloco acá. Y2, pues es exactamente lo mismo, pero para el segundo componente. Ahora, mi criterio de aceptación o rechazo de los resultados es la sumatoria de Y. ¿Por qué? Ya habíamos platicado el por qué era esto, ¿no? La sumatoria de las fracciones de vapor debe de ser igual a 1. Entonces, ese es mi criterio de aceptación o de rechazo de este valor. Y ahora ahí viene lo bueno de Excel. ¿Qué tanto conocen Excel? ¿Saben que existe? Ah, ok. Bueno, Excel tiene diferentes herramientas. Tiene herramientas de análisis de datos y de regresiones lineales. Entonces, aquí nosotros, pues hay de dos. Una, ir cambiando estos valores. Bueno, no los valores, ir cambiando la temperatura hasta lograr que la sumatoria de Y valga 1. Observen ahí, por ejemplo. A ver, vamos a empezar con la primera temperatura, que eran 310. Ustedes observen ahí los resultados. Vamos a quitar esto de acá para que lo puedan ver mejor. Se redujo, ¿no? Aquí el valor de la sumatoria. Entonces, no. 320 aumenta, pero no es suficiente. 330, 340, se pasó. 339, 338, 37. Necesitamos que tenga tres ceros, es decir, 1.000 algo. 336, no se pasa. 336.8.9, no. Punto 99, no. Ahí está. Esta es la temperatura de ebullición cuando mi solución tiene el 10% de pentano y 90% de hexano a una presión de una atmósfera. Este es mi punto de burbuja. Y, y si quiero, bueno, supongamos que solo tengo que calcular el de un punto, pero también en termodinámica y en equilibrio de mezclas existe algo que se llaman diagramas de equilibrio. ¿Ya observaron ese? Eso es un diagrama de equilibrio. Este es un diagrama de
equilibrio líquido-vapor. ¿Qué es lo que me dice este diagrama de equilibrio? Me va diciendo cómo se comporta mi solución a diferentes composiciones. Es decir, este gráfico predice el equilibrio termodinámico y ese es uno de los objetivos de termodinámica, que sean capaces de modelar el comportamiento termodinámico de una mezcla. En este caso es una mezcla binaria. Entonces, para que yo pueda elaborar este diagrama, yo debo de hacer el cálculo, es decir, repetir justo lo que acabo de hacer cuando tengo 0% de pentano, cuando tengo 10% de pentano, 20% de pentano, 30% de pentano, 40%, 50, 60, 70, 80, 90 y 100% de pentano. Eso me va a permitir construir un diagrama como este, en el cual el color o la línea de color rojo es el punto de rocío y de color azul es el punto de burbuja. Entonces, imagínense cuántas veces tendría que hacer las iteraciones manuales para poder construir este diagrama. ¿Creen que es algo viable? Entonces, vamos a apoyarnos de las herramientas de análisis de datos que tiene Excel. Hay una herramienta que se llama Solver y acceden a ella aquí en la barra de datos. Bueno, ahí va a haber algunas discrepancias porque esta computadora se pone fresa y dice que solo trabaja en inglés. Pero aquí aparece Solver. O sea, está igual en datos. Si su computadora está en español, aquí les va a aparecer datos. Y aquí debe de estar Solver. Si ustedes observan acá dice análisis. Bueno, si nunca han utilizado Solver, no está habilitado. Hay que habilitarlo. Se van aquí en inicio, no, archivo, opciones, ay, ¿dónde es? Barra de herramientas, que aquí es Quick Access Toolbar. Ay, no es cierto, ¿en dónde es? Complementos, ya me acordé, es complementos. En español aparece como complementos. Y aquí le dan en ir, les despliega este menú en donde ahí está Solver. Debe de estar habilitada esa casilla de Solver. Le dan OK. Si nunca lo han habilitado, va a procesar la solicitud, va a tardar un poquito. ¿Cómo van a saber que ya finalizó la instalación o ejecución de ese complemento? Porque ya les aparece aquí Solver. Ahora entonces, ¿cómo se usa Solver? Una vez que ya está habilitado, le damos clic ahí. Aquí en Solver, nosotros debemos de proporcionarle algunos argumentos. Es decir, debo de decirle cuál es mi celda objetivo o cuál es la celda a la que le va a hacer ajustes. En este caso, mi celda objetivo es el valor de la sumatoria. ¿Ya vieron? J10. Mi celda objetivo es el valor de la sumatoria. ¿Por qué? Porque a través de esa variable yo puedo aceptar o rechazar el resultado que yo obtenga. Entonces, yo necesito que el valor de la sumatoria de Y sea igual a 1. Eso es lo que yo coloco. Cambiando la temperatura. Fue lo que hicimos manualmente, ¿no? No le muevo otra cosa, lo dejo con lo que ya trae por default y le doy resolver. ¿Ya vieron? Eso es lo más cercano a 1 que puede encontrar. 0.99999982. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Segundos. Entonces, Solver es una herramienta de Excel muy buena para hacer iteraciones, para evitar ir cambiando de forma manual. Entonces, para responder lo que aquí se pide, pues solo con este resultado es suficiente, ¿no? Pero si ahora voy a hacer cálculos de diseño para columnas de destilación, necesito de forma indispensable un diagrama de equilibrio líquido-vapor.
Entonces debería de construir este. ¿Qué es lo único que se hace? Ahora en lugar de tener mi resultado aquí, bueno, igual lo voy a seguir obteniendo ahí, pero voy a construir una tabla adicional, en donde voy a tener temperatura, punto de burbuja, fracción líquido y fracción vapor. El valor de la fracción líquido la voy a establecer yo. ¿Por qué? Además de eso, además de que X denota fracción líquido y Y denota fracción vapor, también ahí es algo análogo a, en matemáticas, ¿qué significa? Si estamos hablando de variables dependientes e independientes, ¿qué significa X? Por ejemplo, si yo voy a graficar, yo necesito las coordenadas, ¿no? X y Y. ¿Qué denota X y qué denota Y? O sea, por ejemplo, aquí, supongamos que yo debo de elaborar un gráfico y yo elaboro una tabla, ¿no? Para graficar. Esta variable va a estar en función de la ecuación. Por ejemplo, vamos a decir que y es igual a 2 más x cuadrado, ¿cierto? Entonces, x ¿en qué se convierte? En la variable independiente porque yo le asigno valores, ¿no? Voy a evaluar y cuando x vale 0, cuando x vale 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es la variable independiente que yo puedo definir y y es la variable independiente que se calcula a partir del valor de x. Bueno, pues aquí en esta tabla sucede exactamente lo mismo. Yo voy a establecer los valores de la fracción de líquido. ¿Por qué? Pues porque al alimentar la solución, yo puedo controlar la fracción de líquido. Entonces voy a tener una columna para las temperaturas, otra para la fracción de líquido que yo lo establezco y para que sea fácil, pues voy a hacer incrementos de 0,1. Es decir, voy a evaluar 10 puntos desde 0 hasta 1 y lo que yo voy a calcular es Y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya están establecidos los intervalos. Va a ser en incrementos de 0,1, desde 0 hasta 1. Si hago eso, están de acuerdo que aquí sería 0. Para evaluar el primer punto, aquí sería 0, ¿no? Vean algo muy maravilloso de Solver. Una vez que se programa, se queda guardado. Entonces ya solo le doy resolver. Entonces esa es la primera temperatura. Le doy copiar, pegar solo valores. Y Y es Y1. Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo cuando X vale 0,1. Como Solver ya lo tiene guardado, solo lo ejecuto. Control C, Control V, pero aquí denle pegar solo valores, porque si no luego les hace cosas extrañas. ¿Y ya vieron cómo el diagrama se empieza a construir? Bueno, el gráfico. Ahora regreso. 0,2, Solver, temperatura. Ah, esa sí se copia directo. Lo voy a hacer más chiquito para que vayan viendo igual el gráfico. 0,3, Solver, resolver, aceptar.
Ay, ahora fui a los dos, no eran los dos. Ya se imaginarán entonces cuál es su tarea, ¿verdad? Replicar esto. 0.5. Vean el lado bueno. Tienen todo el fin de semana y es un fin de semana largo porque el lunes no hay clases. Ujú. Tal cual. Y luego el viernes de la Navidad, ¿no? Exactamente. El viernes de la noche. Y no es mira, además de la máquina. Se sigue grabando. Bueno.
0.9 y ya casi terminamos. Algo bueno de Solver es que nos evita hacer estas iteraciones manuales, pero algo malo de Solver es que no sé por qué extraña razón se ejecuta diferente en cada computadora. Hay cosas sencillas o ecuaciones simples en las que en todas las computadoras arroja los mismos resultados. La ley de Raoult es una de ellas. Entonces, en la mayoría de las veces da exactamente el mismo resultado en todas las computadoras, o al menos sí en la mayoría. Pero algunas veces cuando se usa Solver para ecuaciones más complejas, da un resultado diferente en cada computadora. ¿Por qué? No lo sé, yo supongo que, o sea, ya he buscado muchas veces qué es lo que pasa o el por qué. Yo supongo que debe de ser por la versión del paquete de Office, por el sistema operativo, no sé, debe de ser algo de las computadoras, pero sí sucede que ejecutando lo mismo en Excel, pero en diferentes computadoras da diferentes resultados. O sea, por ejemplo, aquí ahorita en la mía vieron que da 0.999999, pero a lo mejor aquí en la sumatoria le da 1.00001. Entonces ya no va a ser exactamente la misma temperatura, pero sí va a ser muy semejante y al final de cuentas, como ya habíamos mencionado, siempre que tenemos diagramas es una interpretación aproximada, porque no todos vamos a interpretar de la misma manera. Entonces, pues ya, eso es la ley de Raoult para determinar punto de burbuja y punto de rocío en mezclas binarias a condiciones de baja presión. Eso también nos permite construir diagramas de equilibrio líquido-vapor como este que estamos visualizando. Y estos diagramas se utilizan como base en el diseño de columnas de destilación para mezclas binarias. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Después lo van a utilizar? Sí.